Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Umeborak, reposo, paz y bendiciones en el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Yeshua, el Mesías de Israel. Yeshua, el Rey de Israel. Yeshua, el Adón de Israel. Yeshua, el Elohim de Israel. Aleluya. Estamos estudiando la parashá, la porción número 12, Vayehi, que significa y vivió, que se encuentra en Bereshit, en Génesis 47, 28 al 50, 26. Génesis 47, 28 al 50, 26. En esta parashá relata que Jacob vivió en la tierra de Mitzrayim, de Egipto, durante 17 años. Una vez que se encuentra con Yosef, hemos estado estudiando el reencuentro de Jacob con Yosef, que tipifica el reencuentro también de Israel con Yeshua, ¿no? Al final de los tiempos. En toda esta porción del libro de Bereshit, de Génesis, de estas últimas parashot, son sumamente proféticas y sumamente importantes, porque no solo hablan de la historia de Israel, de la historia antigua de Israel, sino que también proyectan el cumplimiento de las profecías del final de los tiempos. De hecho, Jacob, antes de morir, pronuncia un discurso para cada uno de sus hijos, profetiza en cada uno de sus hijos, hablando precisamente del cumplimiento del final de los tiempos, hablando de la manifestación del Mashiach, del Mesías mismo, que vendría a través de la tribu de Yehudá. Entonces era necesario que Jacob viviera en Egipto. Sin embargo, Jacob nunca perdió la esperanza mesiánica. Nunca perdió la dirección de la palabra profética que se le había dado a los patriarcas, a su abuelo, a su padre, a Abraham, a Isaac. Jacob pide que se lo sepulte en Canaán, ¿verdad? En la Macpelá, en la cueva de Macpelá, donde estaba sepultado Abraham e Isaac, donde estaban sepultados su abuelo y su padre. Entonces, esto habla de la continuidad de la promesa del pacto patriarcal. Yosef mismo, cuando antes de fallecer, dio mandamiento a los hijos de Israel y dijo: Elohim mismo os visitará. Es decir, está profetizando más allá de los días de su muerte. Elohim mismo los va a visitar y ustedes harán subir, llevarán mis huesos de este lugar a la tierra de Canaán. Entonces, amados hermanos, es una parashá muy rica, es una parashá llena de profecías, es una parashá que vale la pena profundizar y estudiar como buenos talmidín, buenos discípulos de Yeshua HaMashiach. Así que la primera porción de esta parashá en Génesis 47, 28 al 48, 9. En el 47, 28 dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto. Vayehi Jacob de Eretz Mitzrayim. La parashá abre afirmando vida en el lugar menos esperado. Jacob no sobrevive en Egipto, vive 17 años finales sellan su existencia, que son los mismos 17 años que Jacob cuidó a Yosef, no desde pequeño. Entonces, Yosef es separado de Jacob a la edad de 17 años. Y una vez que Jacob
se me encuentra con Joseph. Joseph cuida de él 17 años. Entonces ahí también podemos ver el cumplimiento del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. En este caso, Joseph honró a su padre, a pesar de que el tiempo había pasado, los años habían pasado, tantos años que habían transcurrido. Joseph en Egipto, cuando fue separado de su padre, fue vendido por sus hermanos, etc. Sin embargo, al reencontrarse, Joseph cuida de su padre esos 17 años. Y Joseph no solo cuidó de su padre, también cuidó de sus hermanos. Joseph dice que fue también un padre pagó para Faraón. Joseph como un padre para Faraón, es decir, como proveedor, como protector. Joseph fue un padre para todo Mitzrayim, para todo Egipto, y para todos aquellos que fueron golpeados por aquella hambruna y llegaron a pedir, a comprar alimentos, ¿verdad? Primero compraron con dinero, después con sus posesiones, y después ellos mismos se vendieron porque ya no tenían nada más que dar. Entonces esto habla de Yeshua, ¿no? Yeshua es el hijo de Israel, el escogido de entre Israel, para proveer de pan, para proveer de alimento. Y sabemos que no es solo pan, no estamos hablando de pan físico, sino que estamos hablando del pan espiritual de la palabra de Elohim. Sabemos que Egipto representa al mundo y Egipto no tiene pan, ¿no? Egipto no tiene ese pan, y el pan que nosotros tenemos es el pan que descendió del cielo, porque Yeshua nació en Betlehem. Betlehem significa la casa del pan. Entonces, seguimos teniendo pan, así como Joseph tenía pan, así como los hijos de Israel tenían pan, y toda la historia de Joseph, por eso es que Joseph no lo tomó a personal todo lo que le había sucedido, sino que él lo vio desde una perspectiva espiritual, con madurez espiritual. Y eso aplica para todos nosotros, ¿no? Todo lo que nos sucede, incluyendo las cosas no tan gratas, debemos de verlas con madurez espiritual. ¿Qué es lo que el Eterno está preparando en un futuro? ¿Qué es lo que el Eterno está preparando más allá? Nos está preparando a nosotros. Nos está preparando porque somos sus siervos. Y si somos sus siervos y vamos a ministrar, le vamos a servir, le vamos a trabajar para él, vamos a trabajar en su obra, tenemos que estar preparados. Y para estar preparados tenemos que estar procesados. Es decir, no puede ser un siervo, un ministro del Eterno si no ha sido procesado. Y si no ha sido procesado, no estás preparado. Y hay gente que no quiere que ni los toquen ni con una pluma así de... Pero para llegar a la posición que Joseph tenía, ¿por dónde tuvo que pasar? Para que Joseph se pudiera sentar en el trono como gobernador de Egipto, ¿por dónde tuvo que pasar? Y mucha gente quiere el trono, pero no quieren pasar el proceso. Aleluya. Baruch Hashem. Dice que la vida de los justos no se mide por geografía, sino por alineación con la promesa. A donde iba Joseph, la promesa lo acompañaba. A donde iba Jacob, Israel, la promesa lo acompañaba. Había un propósito de Elohim de que Israel descendiera a Egipto, porque Elohim iba a juzgar a Egipto. Al correr de los años, al correr de los siglos, Egipto iba a ser juzgado. La idolatría de Egipto iba a ser juzgada. El paganismo de Egipto iba a ser juzgado. El pecado de Egipto iba a ser juzgado a través de los hijos de Israel. Mire lo que Joseph está profetizando. Elohim mismo os visitará. Está hablando de ese tiempo de Pesach. Está hablando de la muerte del Cordero. Y por lo tanto, eso no solo se remite al evento de la salida de Egipto de manera física, sino también
a la salida de Egipto de manera espiritual. Y la salida de Egipto de manera espiritual, así como física, es a través de Yeshua. Porque quien sacó a Israel de Egipto es Yeshua, del Egipto físico. Y quien nos ha sacado del Egipto espiritual es Yeshua. Entonces lo que Yosef está profetizando, Elohim mismo os visitará, está hablando de la redención de Yeshua Hamashiach. Entonces, es por ello lo poderoso de estudiar la Torah, amados hermanos, desde la revelación mesiánica, desde la revelación de Yeshua Hamashiach, Jacob y el Israel profético. Jacob al final de su vida ya no actúa como patriarca doméstico, sino como portador del destino de Israel. La adopción de Efraín y Menashe es clave. Menashe significa olvido del sufrimiento. Efraín significa fructífero en tierra de aflicción. Pero para ser fructífero es el mismo patrón. Para ser fructífero en tierra de aflicción tienes que haber pasado por el proceso del sufrimiento. Esto apunta al misterio de Israel, disperso entre las naciones, que florece en el exilio sin perder su raíz. Note la importancia, porque hay gente que dice, pero eso es solo para Israel, eso es solo para los judíos, eso solo es en Israel. Pero vemos al mismo patriarca de Israel, que no estaba en Canaán, estaba en Egipto, pero seguía siendo Israel. Sus ojos se habían oscurecido por la vejez, pero profetizaba, podía ver el futuro profético. Aleluya. Muchos tienen sus dos ojitos u ojotes físicos, pero no tienen la visión profética. Aleluya. Es a través de la Torah, a través de Yeshua, el Mashiach, que los ojos espirituales son abiertos. ¿Qué le puso Yeshua a aquel ciego cuando lo sanó? Dice que hizo lodo con sus salivas. ¿Qué estaba diciendo Yeshua con ese milagro al hacer lodo con sus salivas? ¿Con qué nos hizo el Dios, Elohim? Nos hizo del barro, ¿no? Somos barro. Entonces estaba diciendo Yeshua, yo soy el creador de esta materia prima, porque con el lodo de su saliva que le untó aquel ciego para que pudiera ver. Entonces, Israel tenía una visión profética. El misterio de Israel disperso entre las naciones que florece en el exilio sin perder su raíz. En la clave mesiánica, Yosef prefigura al Mesías rechazado y exaltado. Sus hijos representan a los descendientes nacidos fuera de la tierra, pero integrados al pacto. Efraín y Menashe no nacieron en Israel, no nacieron en Canaán, nacieron en Mitzray, nacieron en Egipto, pero eran egipcios. No eran egipcios, eran israelitas. Así que fueron integrados al pacto. Esto anticipa el anuncio del Brit Hadashah, la restauración de los que estaban lejos, sin anular la promesa hecha a los padres. Es por ello que vemos que en los últimos tiempos de todas las naciones están entrando al pacto de la Torah. Conversábamos con algunas hermanas esta semana y decíamos, ahora sí esto del mesianismo está regado, está por todos lados, está en las redes sociales, donde tú busques ahí, vas a encontrar de que alguien está hablando de la Torah, del mesianismo, de Yeshua, etc. Y el Eterno está recogiendo de los 4 puntos cardinales a los que son su pueblo y a los que han abierto su corazón para ser entendidos en estos tiempos finales que se están cumpliendo.
el misterio de Israel en las naciones. En la dimensión profunda, Efraín representa a Israel disperso entre las naciones, nacido fuera de la tierra, hablando lenguas extranjeras, pero no excluido del pacto. Jacob ve lo que todavía no ocurre históricamente, una identidad que florece en el exilio sin perder su raíz. Por ejemplo, ese cumplimiento de la restauración de los judíos sefarditas o de los descendientes de judíos sefarditas diseminados en toda Latinoamérica o Hispanoamérica. Hay profecías en el Tanakh y dice que seríamos restaurados al final de los tiempos, y son estas profecías las que se están cumpliendo. Yosef, figura del justo rechazado y exaltado, introduce a sus hijos ante Israel. Israel los integra al plan eterno. El misterio no es reemplazo, es restauración progresiva. La bendición dada en Egipto anticipa el retorno futuro, incluso cuando todavía no hay conciencia colectiva de exilio. ¿Qué fue lo que dijo Jacob cuando le presentaron a los hijos de Yosef? ¿Qué palabras? En el 48:8 dice: y vio Israel los hijos de Yosef y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió Yosef a su padre: son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Israel preguntó: ¿quiénes son estos? Y esta es la pregunta de este tiempo también, los hijos de Yosef. Recordamos a quién tipifica Yosef. Yosef tipifica a Yeshua. Es decir, hay muchos que se han unido a Israel a través de Yeshua. Y hay muchos que son Israel y no saben que son Israel. Hay muchos que son Israel y no saben que son descendientes de Israel. Hay muchos que son Israel y no saben que son descendientes de los judíos sefarditas, como es en nuestro caso, en todos los países de América Latina. Por la historia de los judíos sefarditas expulsados, ¿no? En 1492, expulsados de Sefarad, de España. Entonces Israel se sorprende. Israel se va a sorprender, porque van a resurgir sus hijos al final de los tiempos. Y Yosef respondió a su padre: son mis hijos. Es decir, los hijos a través de la redención de Yeshua, HaMashiach. Aunque nuestra identidad se perdió por el exilio, ¿no? 500 años de exilio desde la expulsión de los judíos de Sefarad, pero Yeshua ha encontrado a su pueblo. Somos hijos de Yeshua. Aleluya. Baruch Hashem. Las bendiciones de Bereshit, Génesis 49, expanden esta visión. No describe caracteres, profetiza destinos. Yehudá recibe el cetro. Yosef recibe la porción del sufrimiento y la abundancia. Dos líneas distintas avanzando hacia una convergencia mesiánica, aún no revelada plenamente en el texto, pero insinuada en la estructura misma de la parashá. Continuidad profética: morir sin pertenecer al sistema. Jacob muere mirando hacia Canaán,
Joseph morirá mirándose la visitación futura de Dios. Ninguno muere instalado en Egipto. Es decir, aunque vivían en Egipto, pero su corazón no estaba en Egipto. Su corazón estaba en la tierra de la promesa, en la tierra prometida. Ambos viven en él, pero no le pertenecen. Y esa es una enseñanza para el Israel en la diáspora. Podemos vivir fuera de Israel, vivimos fuera de Israel, pero no pertenecemos al sistema del mundo, o al sistema que está fuera de los parámetros de la Torah, para aquellos que dicen, no, es que eso solo es en Israel. No, es que eso solo para los judíos. No, es que eso solo... Jacob vivía en Egipto, pero Egipto no vivía en él. Joseph vivía en Egipto, pero Egipto no vivía en él. Joseph fue un hebreo todo el tiempo. Dio testimonio de ser un hebreo. De hecho, hasta lo acusaron. La esposa de Potifar dice, este hebreo que has traído aquí, y de manera despectiva. Y todos conocemos la historia. Sabemos que Joseph estaba guardando su integridad, su santidad delante del Elohim de Israel. La fe bíblica no es huir del exilio, sino negarle el derecho de definir la identidad. Es decir, podemos estar fuera de Israel, pero nuestra identidad es Israel. Nosotros somos Israel, somos hebreos, somos hijos de Israel, aunque no vivamos en Israel. Aunque la promesa dice que vamos a vivir en Israel cuando Yeshua regrese. Porque así está profetizado. Joseph ordena que sus huesos sean llevados cuando Dios visite a su pueblo. No pide palacio ni monumento. ¿Y cómo son los creyentes modernos? ¿Qué quieren los creyentes modernos? Palacio y monumento. Pero Joseph no pidió ni palacio ni monumento. Dice, él ordena que sus huesos sean llevados cuando Dios visite a su pueblo. Y recordemos que en Joseph vemos a Yeshua. En Joseph vemos a Yeshua. ¿Cuál es la visión de Yeshua? ¿Qué templo es más importante para Yeshua? ¿El templo de tu corazón? ¿O un templo que le construyas de no sé cuántos millones de dólares? Aunque no se está diciendo que no se construya. Se puede construir. El problema es cuando se le da más importancia al templo de piedra que al templo del corazón. Y mucha gente está idolatrada en los templos físicos, que tiene las paredes, que tiene la mejor baldosa, que tiene el acondicionado, que tiene el techo tal, que tiene la piedra tal, etc. Pero los corazones están vacíos. Y el primer templo que tiene que ser restaurado, que tiene que ser llenado, que tiene que ser edificado, es el templo del corazón, el templo del interior. De hecho, ahora hay creyentes modernos que se pelean por los templos, que se roban los templos. Estamos hablando de templos físicos. Hay denominaciones que son expertas en robarse templos físicos. Sin mencionar nombres, ya saben quiénes son. ¿Cómo está el templo del corazón de esas personas? ¿Son verdaderamente un templo del Elohim? Joseph ordena que sus huesos sean llevados cuando Dios visite a su pueblo. ¿Qué estaba viendo Joseph, amados hermanos? Joseph está viendo la salida de Mitzrayim, de Egipto, está viendo ese Pesach que se celebró, está viendo la muerte de Yeshua, está viendo la resurrección de Yeshua,
Porque para que haya vida, tiene que haber muerte. Para que Yeshua nos diera vida eterna a nosotros, tuvo que haber muerte. Yosef inclusive está viendo la resurrección. Cuando está ordenando que sus huesos sean llevados de Egipto a Canaán, está profetizando la resurrección de los muertos. Yosef está profetizando la segunda venida de Yeshua HaMashiach. ¿Sabe que actualmente en Israel una de las tumbas más profanadas es la tumba de Yosef? Ustedes ya saben quiénes son los que la profanan. No pide palacio ni monumento, pide memoria y promesa. Eso es lo que permanece. La fe se expresa en instrucciones para el futuro, no en comodidades del presente. Esto chocaría con una teología famosa ahí que se predica actualmente, ¿no? La parasha termina con un ataúd en Egipto, pero también con una palabra abierta. Elohim, Dios, ciertamente os visitará. Y ya vimos que con esta frase, Yosef está profetizando la resurrección de Yeshua y la segunda venida, por lo tanto la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Elohim ciertamente os visitará. No hay resolución inmediata, no hay cierre narrativo, solo una vida que sigue hablando aún después de la muerte. Una identidad sembrada en tierra extranjera, una bendición pronunciada antes de que el pueblo sepa que está por entrar en esclavitud, una promesa que queda suspendida en el tiempo, esperando ser despertada. Pongamos mucha atención, hermanos, antes de que el pueblo aún sepa que va a entrar en esclavitud. Mire lo que es lo poderoso de la profecía hebrea. Lo poderoso de la profecía israelita. Yosef les está diciendo a los hijos de Israel, Elohim mismo os visitará. Y ellos ni siquiera saben que van a ser esclavos en Mitzrayim. Entonces, los hijos de Israel, las nuevas generaciones que vinieron después de Yosef, después de la muerte de los hermanos de Yosef, etc., conocían esta palabra. Los que cayeron en esclavitud conocían la profecía de Yosef. Y había una esperanza de que aunque estaban en esclavitud, Elohim mismo los visitará. Recordemos que es Yeshua mismo el que visitó a su pueblo, Israel. No fue otro, fue Yeshua mismo el que libertó a Israel de Egipto. Aplicación espiritual: puedes estar en Egipto y aún así vivir plenamente en Dios. Es decir, la condición geográfica no te limita para ser un hijo de Elohim, un hijo de Dios. La fe madura no se aferra a la comodidad, sino al destino eterno. Para los creyentes modernos, ese es un golpe. Aquí no hay creyentes modernos, aquí somos de la Torá, aleluya, amén. Somos de las sendas eternas. Yo lo digo para los que están del otro lado del celular, si es que hubiesen. Ok, valga la aclaración. Lo voy a volver a leer. La fe madura no se aferra a la comodidad, sino al destino eterno. ¿Hacia dónde vamos nosotros, hermano? ¿Hacia dónde nos lleva el eterno? A Jerusalén, allá al este, a Jerusalén. Aunque el cuerpo se debilite, el espíritu puede ver más claro que nunca. Aunque el cuerpo se debilite, el espíritu puede ver más claro que nunca. Imagínense, Israel está en agonía, está agonizando, pero está profetizando. Hola. Tenemos ese espíritu profético, aleluya. Porque somos hijos de Israel. Entonces, puede ser que tu cuerpo esté debilitado,
pero ahí está el espíritu de la profecía. Ahí está el Ruach HaKodesh. Ahí está el Espíritu Santo, así que profetiza. Profetiza, abre tu boca y profetiza. Porque en tu boca está la palabra profética. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. El Eterno sigue adoptando hijos del exilio y devolviéndolos a su propósito. ¿Cuántos han encontrado el propósito de Elohim? De Adonai. Vallejí nos enseña que la verdadera vida comienza cuando entendemos dónde no pertenecemos y hacia dónde realmente estamos regresando. En la segunda Aliyá, Génesis, Bereshit 48, 10 al 16. Dice que los ojos de Israel estaban pesados por la vejez y no podía leer. Bereshit, Génesis 48, 10. Jacob está físicamente ciego, pero espiritualmente lúcido. Joseph acerca a sus hijos de Efraín y Menashe, Jacob los abraza y los besa. Luego pronuncia una bendición que no comienza con ellos, sino con Elohim, con Dios. El Elohim delante de quien anduvieron mis padres. Estamos leyendo Bereshit 48, 15 al 16. Así comienza la bendición de Jacob sobre los hijos de Joseph. El Elohim delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Elohim que me ha sustentado toda mi vida hasta este día. El Malach Hagoel, el Malach, el ángel, el mensajero, que me redimió de todo mal. Literalmente Jacob transmite una bendición patriarcal conectando generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, Efraín y Menashe. Jacob bendice mencionando tres manifestaciones divinas. El Elohim de los padres, es decir, fidelidad histórica. El Elohim sustentador, provisión diaria, provisión diaria, provisión diaria, provisión diaria. El Malach Hagoel, el ángel redentor. ¿Quién es el Malach Hagoel, el Malach redentor? Es Yeshua HaMashiach. Recordemos que Malach, la palabra Malach significa mensajero, no es un ente como tal. Yeshua, como hijo de Dios, como Dios mismo, funge como el mensajero del Padre. Entonces Dios mismo transmitiendo el mensaje, por ello se le denomina el Malach Hagoel. La bendición auténtica no nace del éxito, sino del caminar con Dios a través del quebranto. La bendición auténtica no nace del éxito. Usted se fija, todos estos principios son contrarios a lo que el mundo enseña. La bendición auténtica no nace del éxito, sino del caminar con Dios a través del quebranto. ¿Cuál es tu éxito? Caminar con Elohim a través del quebranto. Aleluya. Bueno me es haber sido humillado. En el nivel el texto revela algo extraordinario. El Malach que me redimió de todo mal. Es decir, Hamalach Hagoel Oti Mikol Ra. Hamalach Hagoel Oti Mikol Ra. Este Malach redentor no es un mensajero común, es decir, no es un ángel común. En la tradición judía es la manifestación activa de la presencia divina que acompaña y protege y rescata al justo. En el testimonio de la Torá sabemos que es Elohim mismo de una forma visible, es decir, es Yeshua mismo en su estado preencarnado. Antes que Yeshua se hiciera carne, se manifestaba de forma visible a Israel, y antes de su encarnación, el Elohim visible, que es la imagen del Dios invisible, se le conocía con el título como el Malach de Yahvé, que en este caso, en este contexto, Jacob
lo titula como el Malach Hagoel, el Malach. Interesante el título. Mire lo que Jacob está profetizando. Hamalach Hagoel, el Malach que me redimió de todo mal. ¿Quién es el único que redime? ¿Quién es el redentor? ¿Quién es el redentor? Jacob conoció a Yeshua. Dice Yeshua, Abraham vio mi día y se gozó. Los patriarcas conocieron a Yeshua. Quien bendijo a Jacob y le cambió el nombre fue Yeshua. Y Jacob le puso Israel. De toda la vida lo conoció. Baruch Hashem. Aquí Jacob une Elohim, el Malach y la redención. Elohim, el Malach y la redención. Entonces está claro que quién es Yeshua. Aquí desde la Torah está muy claro quién es Yeshua. Es Elohim, es el Malach que redime. El único que redime. En toda la Torah, el único que redime en todo el Tanakh es Elohim. Y aquí se le atribuye a este Malach estos méritos. A este Malach que acompañó a Jacob se le atribuyen estos méritos. Entonces desde la Torah presenta a Yeshua como Elohim. Sin lugar a dudas, la Torah presenta a Yeshua como Redentor. No como entidades separadas, es decir, estos tres enunciados anteriores, Elohim, el Malach y la redención, no como entidades separadas, sino como una misma obra salvadora de Elohim a través de Yeshua. Desde una lectura mesiánica, esta figura apunta al Redentor preexistente, aquel que camina con Israel en el exilio. Yeshua siempre está, hermano, en los tiempos de alegría y en los tiempos de dolor. Quien sostuvo a Israel en Egipto todo el tiempo que Israel estuvo allí fue Yeshua Elohim. Aquel que camina con Israel en el exilio y preserva el pacto aun cuando el pueblo no es consciente. Aun cuando no eres consciente de la presencia de Yeshua, de la asistencia de Yeshua, de la ayuda de Yeshua, pero Yeshua está ahí. Aleluya. La verdadera bendición no depende de la vista, sino de la fe, de la emuná. El pacto no se rompe en el exilio, se multiplica. Aleluya. Así que Elohim no ha acabado contigo. Elohim tiene grandes propósitos. Cuando los egipcios creyeron que iban a destruir a Israel, dice que Israel más se multiplicaba. Cuando Herodes creyó que, y no lo estoy diciendo porque estaban de celebrar la Navidad, ¿no? Vaya la acotación. Nada que ver, porque fue en otro tiempo. De hecho, ya sabemos que la Navidad no es el 25, que Yeshua no nació el 25 de diciembre, que Yeshua nació en Sukkot. Pero cuando Herodes mandó a matar a los niños, creyó que iba a matar al Mashiach, al Mesías, porque las profecías decían en Belén, e investigó dónde van a ser el Mesías, en Belén y cuándo, y mandó a matar a los niños. Y creyó que destruiría a Yeshua, al Mesías. Y vemos, ese es el mismo patrón también que ejecutó el faraón en Egipto, en Mitzrayim. Entonces, el pacto no se rompe en el exilio, se multiplica. Es decir, la presión no va a terminar contigo. Va a multiplicar lo que el Eterno ha puesto en ti. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que a más presión es más aceite.
Dios mío, dame unción. Los que están pidiendo unción. Debe exprimir el Eterno. Tienes que exprimir la aceituna para sacar el aceite. ¿Cuánto quieren la unción, el fuego, la presencia? Tienes que exprimir el Eterno para que el aceite salga. Ese es el principio de la Escritura, hermano. El Redentor no aparece solo al final de los tiempos. Camina con nosotros toda la vida. Porque muchos ven a Yeshua solo en Mateo, en Marcos, Lucas, en Juan, en las cartas apostólicas, en el Apocalipsis. Yeshua está desde Bereshit. Yeshua está desde la Torá. Yeshua está desde el primer versículo de la Torá, desde la primera palabra, desde la primera letra. La misión del Mesías es doble: restaurar las 12 tribus de Israel, restaurar a Israel y llevar la salvación del Eterno a todas las naciones de la tierra. El cruce de manos de Jacob no solo es un gesto, es un acto místico de reordenamiento cósmico. Cuando Jacob cruza las manos para bendecir, recordemos que pone la mano derecha la pone sobre el menor, el hijo menor de Joseph, sobre Efraín, y cruza las manos, y la mano izquierda la pone sobre Menashe, y al cruzar las manos, ¿qué forma? La Tav, y la Tav, ¿cómo se escribía antiguamente? Era la forma de una cruz. ¿A quién está profetizando? Está profetizando la redención. Está hablando del Malach, Joel, está hablando del Malach que redime de todo mal. Está profetizando la redención en Yeshua HaMashiach. El significado mesiánico: este gesto anticipa la obra del Mesías, donde la bendición alcanza más allá de Israel sin anular a Israel. Esto es lo que los gentiles no han entendido. La bendición alcanza a los gentiles, la bendición alcanza más allá de Israel sin anular a Israel. ¿Y esto qué significa? Sin anular la Torá, Elohim le dio a Israel, sin anular los pactos que Elohim le dio a Israel, sin anular las promesas, porque, bueno, la gente se resiste, muchos pastores se resisten, atacan, contraatacan y dicen los judaizantes, aunque aplican mal el término, están celebrando fiestas judías, están predicando la ley mosaica, etcétera, etcétera. O sea, todo tipo de ataque. Pero como siempre lo decimos en la yeshiva, lo único que está vigente para ellos de la Torah son los diezmos. ¿Lo demás? ¿Y lo demás? Punto suspensivo. Entonces, la bendición alcanza más allá de Israel. La bendición alcanza más allá de Israel. Pero ¿a quién está utilizando Elohim para bendecir a las naciones y a los gentiles? ¿A qué pueblo está utilizando Dios para bendecir a las naciones, al pueblo de Israel, al pueblo judío? Pero sin anular a Israel. Y esto es lo que el Eterno está restaurando en estos tiempos. Porque sabemos que en estos tiempos, al venir la revelación del Eterno, conocemos que el Shabbat está vigente, las solemnidades están vigentes, los mandamientos están vigentes. Honra a tu padre y a tu madre está vigente, así como lo dice al principio de esta parasha. Donde el orden del reino redefine la historia humana, no por reemplazo, sino por cumplimiento del pacto. Dios sigue cruzando manos hoy. Bendice donde el sistema no ve valor. Levanta a quien no tiene derechos. Escoge según su propósito eterno. Ahí estamos todos nosotros, hermano. Amén. Él cruzó las manos, el Eterno cruzó las manos para bendecirnos a nosotros. Amén.
Porque siendo infieles, Él permanece fiel. La pregunta no es si entendemos el gesto, sino si confiamos en el Dios que lo hace. Y aquí tienes que permitirle al Eterno que sane tu interior. Porque mucha gente no ve la dignidad que Elohim, que Dios ha puesto en ti. La realeza que Elohim ha puesto en ti. Mucha gente no ha descubierto la adopción de Elohim, que eres hijo de Elohim. Mirá cuán amor os ha dado el Padre al haberlo hecho hijos de Elohim. Y hay gente que se cree huérfana y es hija de Elohim. Y hay gente que actúa como huérfana y es hija de Elohim. O es hijo de Elohim. Hola. Para los que están del otro lado del celular, está explotando ahí la palabra. Aleluya. Alábalo porque Yeshua vive. Confiamos en el Elohim que cruza los brazos para bendecir. Amén, hermano. Amén. Aleluya. No, esto es poderoso, hermanos. Esto es maravilloso, esta porción de la Torah, esta palabra. En el 48:11, y dijo Israel a Yosef, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces Yosef los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó Yosef a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Menashe a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, colocando así sus manos adrede, aunque Menashe era el primogénito. Y bendijo a Yosef, diciendo, el Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el Malach que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y alzó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Y dijo Yosef a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Dice el Eterno, mi plan no es error, mi elección no es confusión, mi bendición no sigue tus mapas, pero siempre mi promesa se cumple. ¡Aleluya! Cuártale ya. Bereshit 49:1 al 18. En el 49:1 dice, reunidos y os declararé lo que os acontecerá en los postreros días. Aquí Jacob no habla como padre, sino que habla como profeta. Hola, padres. ¿Cuántas veces no tienes que hablar como padre y tienes que hablar como profeta? ¿Es fácil ser profeta? No es fácil ser profeta. Pero anteriormente dijimos que la palabra profética estaba en tu boca. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Aleluya. Entonces esa palabra va a redireccionar a tus hijos. Aunque no lo veas que andan en la senda, pero la palabra profética que Elohim te ha puesto, y tú como profeta vas a soltar esa palabra sobre tus hijos. Y esa palabra es la que los va a redireccionar. Aleluya.
reunidos y os declararé lo que os acontecerá en los postreros días. En la tradición dice que en el Midrash, Bereshit Rabbah, lo que comenta la tradición, Bereshit Rabbah 98 afirma que Jacob quiso revelar el Ketz, el final, pero la Shekinah se retiró y lo que quedó fue profecía velada, codificada en bendiciones tribales. Estamos ante un mapa espiritual de Israel, desde el carácter humano hasta el destino mesiánico. En el caso de Yehudá, que es donde se profetiza acerca del Mashiach, es Bereshit, Génesis 49, 8 al 18. Aquí el tono cambia radicalmente. Jacob dice: Lo Yasur, Shevet mi Yehudá. No se apartará el cetro de Yehudá. ¿Podemos decirlo todos? Lo Yasur, Shevet mi Yehudá. No se apartará el cetro de Yehudá. Es decir, Yehudá recibe liderazgo, realeza y esperanza mesiánica. La imagen del león, Ariel, indica realeza estable, no impulsiva. En el versículo 18, del 49-18, también Jacob clama: Bishuatcha kiviti Yahvé, tu salvación esperé, oh Yahvé. Tu salvación esperé, oh Yahvé. ¿Quién esperaba Jacob? Esperaba en la salvación del Eterno. ¿Quién es la salvación del Eterno? Yeshua HaMashiach. Esto no es una pausa literaria, es un grito mesiánico. Aharit Hayamim no es solo el futuro, sino el fin redentor. En el 49.10, Bereshit 49.10, en el Targum de Onkelos, que es una paráfrasis en arameo del original hebreo sobre la profecía de Shiloh, Bereshit, Génesis 49.10. No será quitado el cetro de Yehudá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. A él se congregarán los pueblos. Entonces el Targum de Onkelos traduce: hasta que venga el Mashiach, el Mesías, literalmente lo traduce así. Es parafraseado, claro. Hasta que venga el Mashiach, el Mesías, a quien pertenece el reino. Es decir, vemos al Mashiach, vemos la profecía del Mashiach dentro de la Torah. Yehudá como canal del Mashiach. El cetro de Yehudá, porque habla del cetro de Yehudá, no será quitado el cetro de Yehudá, es el conducto por donde fluye la realeza divina. Yehudá representa Malhut, el reino, la boca que confiesa y el liderazgo redimido por quebranto. Hasta que venga Shiloh. Es decir, Shiloh es el que trae la paz. Significa el que trae la paz, el que restituye, el dueño del cetro. En el Brit Hadashah, en Revelación, Itgalut, Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león, es decir, estamos conectando la profecía de Israel, de Jacob, antes de morir, Bereshit 49:10, y vemos aquí el mismo significado, ¿no? A Yeshua se le llama el león de la tribu de Yehudá. Es decir, Yeshua es un león judío. Yeshua es un león judío.
Yeshua es un Mesías judío. Y todo lo que esa frase significa. En el título de la cruz, del madero de Yeshua, le pusieron Yeshua Nazareno, el rey de los judíos. Cuando los magos, los sabios preguntaron por él, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces, desde su nacimiento hasta su muerte y después de resucitado, Yeshua es judío. Aquí en Apocalipsis lo vemos como un león judío. Porque solo alguien dice, vagamente puede decir, él es el león de la tribu de Judá. Mucho se utiliza esta frase. En otros contextos. Podemos decir en contextos cristianos. El león de la tribu de Judá. Pero si analizamos qué significa, que es un león judío. Y como hemos dicho, si Yeshua se presentara en muchas congregaciones, como el judío que es, lo saca. Tremendo. Santo de Israel. Yeshua no reemplaza a Yehudá. Lo cumple. El león de la tribu de Yehudá. Es su identidad, es judío, él es judío. El león de la tribu de Yehudá. No hay reemplazo. Ahí no hay teología de reemplazo. Yeshua no reemplaza a Yehudá, lo cumple. Ese cumplimiento mesiánico de Yehudá, en Mateo 1, ahí está la genealogía. ¿De dónde viene Yeshua? ¿De qué tribu viene Yeshua? De la tribu de Yehudá. El cetro, el reino en Juan, Yohanan 18:36. Yeshua respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Sabemos que su reino es eterno. Dice, le dice a Yehudá, no se quitará el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y es salvación esperada. En Lucas 2:30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y Teshuvá antes de reinar. Filipenses 2:6 al 11. El Mesías reina después de humillarse, no antes. ¿A cuánto le gusta humillarse? Es que yo no me humillo porque yo soy fulano de tal. El Mesías reina después de humillarse. ¿A qué Mesías estamos siguiendo? Dice que el Mesías se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yeshua. ¿Y Yeshua significa? Yahvé salva, Yahvé salva, Yahvé salva, para que en el nombre de Yeshua sobre toda rodilla. Y eso es un atributo que hay en el profeta Yeshaya Isaías lo adjudica solamente a Elohim, al Eterno, al Dios de Israel, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Quintaliyah, Bereshit 49, 19 al 26. El carácter precede al gobierno.
¿Cómo se forja el carácter? Con los que no les gusta que ni una pluma les roce, que no les gusta que lo queden volviendo a ver mal. Ya no voy a esa congregación porque me quedaron volviendo mal y tal vez era un aire que tenía. Se le fue una basurita ahí, se estaba limpiando en ese momento. No hay trono sin humillación, hermano. Eso aplica en todas las áreas de la vida. Esto no es de color de rosa. Si alguno quiere venir, lo digo Yeshua, en pos de mí, tome su cruz, tome su madero. Cárguelo y síganme. Y es fácil cargar la cruz. No es fácil cargar la cruz. El carácter precede al gobierno. El verdadero liderazgo no nace del poder. Muchos quieren el poder, aún dentro de las congregaciones y en las comunidades, sino del carácter formado en secreto. Hola. ¿Quién es el que otorga la autoridad? ¿Dónde viene la autoridad? Y él mismo constituyó apóstoles, maestros, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Quién es el que constituye? O yo mismo me voy a autonombrar. Es Yeshua el que constituye. El verdadero liderazgo no nace del poder, sino del carácter formado en secreto. Yosef y el Mashiach. Yosef es una figura clásica del Mashiach Ben Yosef, es decir, del Mashiach sufriente. De hecho, el título Mashiach Ben Yosef, el hijo de Yosef, porque se conecta con el Yosef que hemos venido estudiando, ¿verdad? El hijo de Israel, el hijo de Jacob. Rechazado por sus hermanos, vendido, exaltado entre las naciones, fuente de vida en medio del hambre. ¿Quién es el judío que ha sido exaltado entre las naciones? Y esto lo dicen hasta los ortodoxos, hasta los judíos ortodoxos lo dicen. ¿Quién es el judío que tiene más fama, que tiene más autoridad en las naciones? Yeshua. Y ahora hasta el mismo judaísmo ortodoxo lo reconoce. Rabinos ortodoxos, hace poco yo miré una entrevista y un rabino diciéndolo. Aunque muchos han reconocido a Yeshua en su naturaleza divina, como está revelado en la Torah, y otros judíos reconocen la autoridad que él tiene en las naciones de la tierra. Es decir, en la historia judía, el judío más famoso, el judío que tiene autoridad sobre las naciones gentiles, se llama Yeshua. En el versículo 24, en la bendición, 49-24. Es sobre Yosef. No estamos viendo todos los pormenores, hermanos, porque sería casi como imposible. No terminamos, porque es demasiada información. 49-24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. La bendición culmina diciendo para Yosef, el pastor, la roca de Israel. No habla solo de Yosef, habla del pastor verdadero, el sur Israel, la roca de Israel. ¿Quién es el pastor de Israel? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Quién es Sur Israel, la roca de Israel? Yeshua. El Mesías que sostiene a su pueblo.
bendiciones de arriba y de abajo. Versículo 25. Esto alude a la unión de lo celestial y lo terrenal. Un principio que en el pensamiento judío apunta a la redención final. En Yeshua esta unión se manifiesta plenamente. Cielo y tierra reconciliados. Bendición restaurada. Exilio revertido. Esto solo se puede lograr con Yeshua, hermanos. Sectaliyah, ya casi estamos finalizando. No lo hemos aguardado todo porque, como dije anteriormente, imposible. Bereshit 49:27 al 50:20. Lo que estamos haciendo es un resumen nada más. Esta sección no es solo el cierre de Bereshit, de Génesis, es el manual espiritual de cómo muere un justo, cómo se hereda una visión y cómo se sana una historia rota. ¿Cuántas familias rotas hay? Bueno, hay salida en Yeshua. Aquí convergen tribu, exilio, muerte, perdón, soberanía y redención futura. Nada queda al azar. El Sot, el misterio profundo, la muerte del justo. El texto usa un lenguaje suave para Jacob. No caos, no violencia, no ruptura. En Sot, la muerte del Sadik, del justo, es transición de función, no extinción. Jacob entrega bendición, identidad, dirección profética y el plan continúa. Yosef como arquetipo redentor, en el nivel oculto, Yosef representa el justo rechazado, el que desciende al exilio, todo en el cumplimiento de Mashiach suficiente, el que sostiene a los suyos, el que perdona desde autoridad espiritual. ¿Quién es el que tiene la autoridad espiritual? ¿El que perdona o el perdonado? Hola. Alábalo porque Yeshua vive. Oiga qué bonito suena. El que perdona desde autoridad espiritual. Eso revela, el verdadero redentor no vence por fuerza, no con espada, mi ejército es con mi rúa, es con mi espíritu, dice Yahvé. El verdadero redentor no vence por fuerza, sino por misericordia, con visión eterna. ¿Qué hubiera hecho Yosef en la carne como un humano no redimido? ¿Qué hubiera hecho con sus hermanos al verlos? Los manda a hacer papillas. Vas a ver cuando te tenga en mis manos. ¿Qué es lo que dice la gente en el mundo? Santo de Israel. Y miren lo que hizo Yosef. Fue todo lo contrario. O sea, ahí está la enseñanza, hermano. Y vemos el reflejo de Yeshua, ¿verdad? Yeshua estando clavado en la cruz, en el madero. Una situación extremadamente difícil. Y Yeshua dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y recuerda que él es nuestro rabí. Él es nuestro rabino por excelencia. Él es el rabino de rabinos. Él es el maestro de maestros. Entonces, si alguien quiere una enseñanza, una cátedra de perdón, Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. ¿Es fácil? Padre, perdónalos. Ilumínalos. No, Padre, perdónalos. Esas son las palabras de Yeshua. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La Torah nos enseña que la redención madura ocurre cuando. ¿Cuántos son maduros aquí? Amén. Aleluya. Hay libertad, hermanos. Somos libres en Yeshua. Aleluya. La redención madura ocurre cuando el pasado deja de gobernarte. El dolor encuentra propósito. La identidad no se negocia en el exilio. Eres Israel y vas a seguir siendo Israel. Y el perdón se convierte en testimonio de soberanía
divina. Aleluya. Póngase de pie, levante sus manos y déle con un fuerte aplauso al Rey en esta hora, aleluya. Porque Yeshua es el Rey del perdón, es el Mesías del perdón, amados. Él es el Mashiach Ben Yosef, el Mashiach sufriente, el Mashiach del perdón, el Mashiach de la nueva oportunidad, el Mashiach que redime, ese Malach. Aleluya, levanta tus manos y adoremos en esta tarde preciosa de Shabbat, reconociendo que Él ha estado con nosotros desde el principio. Él ha estado con nosotros en todos los momentos, en todo momento difícil que hemos atravesado. Nuestro Redentor, el Malach Hagoel, el Malach Redentor, el Mesías, ahora revelado plenamente como el Mesías, ahora revelado plenamente como Immanuel. Ahora sabemos, aleluya, que Jacob, Israel, estaba profetizando al Mesías. En su lecho de muerte estaba profetizando vida. Él iba a morir físicamente, pero estaba dejando un legado espiritual, estaba dejando un legado profético. Eso es lo que estamos haciendo en este tiempo como hijos de Elohim. Estamos estableciendo un legado espiritual. Estamos estableciendo un legado profético. Aleluya. Padre de familia, es tiempo de levantarte. Es tiempo de abrir tu boca profética. Es tiempo de abrir tus labios proféticos. Es tiempo, aleluya, de profetizar. Aleluya, con las palabras de la Torá sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu descendencia, sobre tu familia. En el nombre de Yeshua, profetiza lo que sale de la Torá. Profetiza la palabra de vida. Profetiza la palabra del pacto, porque es el mismo pacto. Es el pacto de Israel. Es la identidad de Israel. Aleluya. Es la identidad israelita. Estemos donde estemos, la identidad sigue siendo la de Israel. Aleluya, porque eso es lo que está establecido en su palabra, eso es lo que está establecido en su Torah, eso es lo que está redireccionando. Esa es la palabra profética que está redireccionando, esa es la palabra profética que está tomando, aleluya, está tomando los pasos de aquellos hijos que se habían alejado, pero que el Eterno los está acercando, que el Eterno los está llamando, con lazos de amor los está trayendo. Aleluya, porque Israel va a preguntar al final, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Pero que van a ser acercados al final. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre amado, porque tú eres un Elohim de pacto, un Elohim de promesas, un Elohim de cumplimiento, un Elohim que nos ama, Abacadosh, un Elohim que está con nosotros, un Elohim que nos ha hablado, en este Shabbat nos ha hablado, que nos habla todos los días, aleluya, que nos lleva de la mano, que nos va mostrando el camino a seguir, Abacadosh, aleluya, aleluya. No hay Egipto que pueda detener tu plan y tu propósito para los hijos de Israel. No hay Egipto, no hay cautividad. Aleluya. Tú tienes un propósito con tu pueblo. Siempre lo has tenido, Abacadosh. Y como dijo Rab Shaul, las cosas que antes se escribieron para nuestra edificación, se escribieron. Y hoy nuestros ojos se abren, Abacadosh, a través de tu Ruach HaKodesh para ver este tesoro. Este tesoro de revelación, Padre, que es tu Torah. Y hoy estamos comprendiendo tantas cosas, Abacadosh, que en los momentos de estrechez, en los momentos de Mitzray, no entendíamos, pero ahora tu palabra viene a enseñarnos, Abacadosh, cuál era el propósito. Gracias, Abacadosh. Abre la visión profética, Padre, porque somos ese pueblo profético, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Gracias, Abacadosh. Profetizamos sobre las naciones, Abacadosh. Estas naciones, Abacadosh, que han sido ministradas con autoridad del Mesías judío, van a entrar en una plena restauración
y en un pleno avivamiento, Abacadush. Porque así como escribió Rab Shaul, que la restauración del judío a su Mesías es vida de entre los muertos. En Romanos 11 está escrito. Gracias, Abacadush, porque tú estás restaurando al pueblo judío, a tu pueblo judío, en los últimos tiempos, y estás trayendo vida a los muertos. Estás trayendo vida a los muertos espirituales. Estás trayendo vida a las naciones. Estás trayendo alimento, estás trayendo pan. Tú estás hablando, estás confirmando a través de sueños, Abacadush, y en muchas confirmaciones, Abacadush, que el pan de tu Torah está con nosotros. Que el pan de tu Torah está en esta comunidad, Padre. Y que hay abundancia de pan para los hambrientos. Abundancia de pan. Sabemos que ese pan es espiritual, Abacadush. Pero si vas a fluir, y lo hemos creído, Abacadush, en un plano físico, Padre, para alimentar, Abacadush, en los tiempos difíciles que se avecinan, también lo vas a hacer, Abacadush. Porque esa es tu promesa sobre tu pueblo, Abacadush. Gracias, Abacadush. Recibimos la bendición que ha sido impartida al estudiar tu Torah, Abacadush, la paz que gobierna este lugar, Abacadush, que gobierna nuestra vida y que gobierna nuestro corazón. Porque Yeshua, tú eres el príncipe de la paz. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, Hamashiach, amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Nos despedimos de los que están conectados en esta transmisión y les deseamos Shavua Tov, buena semana, una semana de restauración, una semana de bendición, una semana de ver las promesas de Elohim cumplidas para sus vidas, una semana de ver la palabra profética de Elohim cumplida en cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Aleluya. Traemos sacrificios de alabanza a la casa de Yahvé, amados hermanos. Hoy tenemos la ofrenda especial que se recoge a favor de la familia de hermano Ernesto. Traemos sacrificios de alabanza a la casa de Yahvé. Traemos sacrificios de alabanza.